¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda el Vaticano detrás de sus muros? Hoy descubrirás misterios que han permanecido ocultos durante siglos, documentos que nunca han visto la luz, objetos prohibidos, conspiraciones que podrían cambiar la manera en que entendemos la historia y hasta enigmas espirituales que la Iglesia prefiere mantener en silencio. Quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar no lo encontrarás en ningún libro de texto, ni en un sermón común. Ahora bien, muchos piensan que el Vaticano siempre estuvo en contra de la ciencia, pero lo cierto es que desde hace siglos lleva una relación ambigua con ella. Un dato que sorprende a muchos es que el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico, uno de los más antiguos del mundo. Fundado en el siglo XIX y con tecnología que se ha renovado a lo largo del tiempo, allí trabajan astrónomos que incluso han colaborado en investigaciones científicas de relevancia internacional. Y algunos investigadores afirman que en sus registros se han encontrado fenómenos extraños que nunca fueron publicados, luces que cruzaban el cielo sin explicación, patrones cósmicos que parecían desafiar la ciencia de la época y observaciones que, si se hicieran públicas, tal vez alimentarían teorías sobre vida más allá de la Tierra. La pregunta es inevitable. ¿Por qué la institución religiosa más poderosa del planeta estaría tan interesada en los secretos del universo? Para muchos, la respuesta es sencilla. La Iglesia sabe que hay misterios más allá de nuestra comprensión y que un contacto directo con realidades desconocidas pondría a prueba la fe de millones de personas. Pero los secretos del Vaticano no se limitan a lo espiritual, a lo científico. Existe también un lado más oscuro, el de las conspiraciones. Durante siglos, papas, cardenales y familias poderosas han luchado en las sombras por el control del poder. El papado, lejos de ser solo un cargo espiritual, siempre ha sido también una posición política. Basta recordar que en la Edad Media, los papas podían coronar y destituir reyes, manejar ejércitos y decidir el rumbo de naciones enteras. Y esas luchas de poder dejaron tras de sí documentos, asesinatos silenciados y pactos que jamás fueron revelados públicamente. Se cuenta, por ejemplo, que en los archivos del Vaticano existen pruebas de cómo ciertas coronas europeas compraban indulgencias a cambio de favores políticos, o cómo algunos papas negociaban en secreto con familias que después serían recordadas por su poder y riqueza, como los Medici o los Borgia. Historias de envenenamientos, traiciones y acuerdos ocultos que jamás fueron contados en misa, pero que determinaron el rumbo de la historia de Europa y del mundo. Un detalle que muchos desconocen es que el Vaticano no solo custodia documentos religiosos, sino también información sobre descubrimientos arqueológicos. Se dice que en sus bóvedas existen informes de excavaciones en Jerusalén y otras ciudades bíblicas, que podrían cambiar la manera en que interpretamos ciertos pasajes sagrados. Incluso hay teorías que aseguran que documentos hallados en el Mar Muerto, como los manuscritos de Qumrán, habrían sido revisados en secreto por teólogos del Vaticano mucho antes de que fueran divulgados al mundo académico. Esto nos lleva a pensar en algo aún más intrigante. Si el Vaticano tiene el poder de decidir qué documentos se hacen públicos y cuáles permanecen ocultos, ¿no estaríamos recibiendo una versión parcial y cuidadosamente editada de la historia? Y si es así, ¿qué tanto de lo que creemos saber es verdad? ¿Y cuánto es una narrativa construida a lo largo de siglos para proteger un poder invisible? Ahora, no todos son sombras en este lugar. También hay historias fascinantes que muestran el lado humano de quienes han habitado esos muros. Por ejemplo, pocos saben que dentro del Vaticano existe una biblioteca musical con partituras únicas que jamás han sido interpretadas en público. Composiciones escritas por grandes maestros que quedaron escondidas en el tiempo y que tal vez podrían cambiar la manera en que entendemos la historia de la música. Los secretos del Vaticano siempre han despertado curiosidad, pero lo más inquietante no es lo que se muestra, sino lo que permanece oculto. Hasta ahora hemos recorrido archivos sellados y reliquias misteriosas, pero existen relatos aún más perturbadores, profecías escondidas, conspiraciones papales y documentos que podrían cambiar para siempre la visión que tenemos de la historia. Uno de los casos más fascinantes es el de las llamadas profecías de Fátima. En el año 1917, 3 niños pastores en Portugal aseguraron haber visto a la Virgen María, quien les reveló mensajes sobre el futuro del mundo. El Vaticano reconoció estos acontecimientos, pero el contenido de la tercera profecía
permaneció oculto por décadas. Cuando finalmente se publicó en el año 2000, muchos investigadores señalaron que el texto presentado era incompleto. Según diversas teorías, lo que se ocultó hablaba de una crisis dentro de la propia Iglesia y de un papa asesinado en circunstancias misteriosas. El hecho de que el Vaticano tardara tanto tiempo en difundir esta parte de las revelaciones alimentó la sospecha de que existe un mensaje mucho más oscuro guardado bajo llave. Las profecías no son lo único que han mantenido en secreto. Existen también crónicas sobre la muerte de varios papas que sugieren conspiraciones internas. El caso del Papa Juan Pablo I es uno de los más conocidos. Fue elegido en 1978 y tan solo 33 días después apareció muerto en su cama. La versión oficial indicó que falleció por un ataque al corazón, pero nunca se realizó una autopsia. Además, testigos cercanos aseguraron que había mostrado signos de buena salud en los días anteriores. Investigaciones independientes sostienen que Juan Pablo I estaba decidido a limpiar el Vaticano de casos de corrupción, incluyendo un escándalo financiero vinculado al Banco Ambrosiano y a la logia masónica P2. Muchos creen que su repentina muerte no fue una coincidencia, sino un mensaje claro de que ciertos secretos no debían salir a la luz. A lo largo de los siglos, se han registrado también sucesos en los que los papas estuvieron directamente involucrados en tramas políticas. El poder espiritual se entrelazó con el poder terrenal de una forma peligrosa. Hubo papas que lideraron ejércitos, que ordenaron guerras o que firmaron pactos secretos con monarcas. La historia oficial suele pasar rápidamente por estos episodios, pero en los archivos del Vaticano reposan documentos que detallan cada negociación, cada acuerdo oculto y cada traición. Esto muestra que la figura del Papa no siempre fue solamente la de un líder religioso, sino también la de un gobernante con un poder inmenso. Dentro de las murallas del Vaticano circulan también rumores sobre manuscritos que describen hechos sorprendentes acerca de la vida de Jesús. Algunos investigadores creen que se guardan textos apócrifos que relatan episodios distintos a los de los evangelios conocidos. Entre ellos, se menciona la posibilidad de escritos que hablan de su vida después de la crucifixión, o de enseñanzas que fueron censuradas por no coincidir con la doctrina oficial. Aunque el Vaticano no ha confirmado estas versiones, la sola sospecha de que existan estos documentos es suficiente para que millones de personas se pregunten cuánto de lo que creen conocer podría ser distinto si algún día se hiciera público. Un detalle poco conocido es que en el siglo XVII el Vaticano creó una lista de libros prohibidos, conocida como el Index Librorum Prohibitorum. Durante más de 400 años, la Iglesia censuró miles de obras que consideraba peligrosas. Entre ellas, se encontraban textos de grandes pensadores como Galileo, Descartes y Giordano Bruno. Esta lista, que oficialmente se abolió en 1966, refleja el enorme control que ejerció la Iglesia sobre el conocimiento humano. Y lo más intrigante es que muchos de esos libros permanecen custodiados en sus bibliotecas privadas. La pregunta que surge es, ¿cuántas ideas, descubrimientos y visiones del mundo se retrasaron durante siglos a causa de esa censura? Los secretos del Vaticano siempre han despertado curiosidad. Pero lo más inquietante no es lo que se muestra, sino lo que permanece oculto. Hasta ahora hemos recorrido archivos sellados y reliquias misteriosas, pero existen relatos aún más perturbadores, profecías escondidas, conspiraciones papales y documentos que podrían cambiar para siempre la visión que tenemos de la historia. Ahora bien, no todo se trata de oscuridad y silencio. También existen secretos que revelan un lado más curioso del Vaticano. Por ejemplo, pocos saben que dentro de sus muros se encuentra la Guardia Suiza, un cuerpo militar fundado en el siglo XVI que aún mantiene tradiciones medievales. Más allá de sus coloridos uniformes, su entrenamiento es riguroso y está diseñado para proteger al Papa en cualquier circunstancia. De hecho, se dice que muchos de sus miembros están preparados para resistir ataques mucho más modernos de lo que aparenta su aspecto ceremonial. Este contraste entre tradición y modernidad es otro reflejo de lo que el Vaticano intenta proteger, una imagen de continuidad en medio de un mundo en constante cambio. Pero volvamos a lo más inquietante.
Los archivos secretos. Allí no solo se guardan cartas, tratados y profecías. Algunos historiadores aseguran que existen informes sobre fenómenos paranormales. Se habla de exorcismos documentados, encuentros con sucesos inexplicables y correspondencia entre papas y monarcas sobre hechos misteriosos ocurridos en sus territorios. Aunque para muchos suena leyenda, el simple hecho de que haya documentos sobre estos temas en uno de los lugares más herméticos del mundo ya es sorprendente. El Vaticano también controla vastas riquezas. Más allá de sus iglesias y obras de arte, se estima que posee inversiones financieras y bienes inmuebles en múltiples países. Este poder económico le permite mantener independencia, pero también lo rodea de sospechas. Existen teorías que afirman que parte de estas riquezas provienen de siglos de impuestos e indulgencias, y que los archivos podrían contener registros detallados de cómo se obtuvieron. Una vez más, la pregunta es la misma. ¿Qué ocurriría si toda esa información saliera a la luz? Llegados a este punto, tal vez te preguntes qué significa todo esto. Los secretos del Vaticano no son simples curiosidades históricas. Representan piezas de un rompecabezas que podría reconfigurar la manera en que entendemos el poder, la fe y la historia de la humanidad. Desde profecías no reveladas hasta muertes misteriosas de papas, desde documentos que podrían cuestionar la versión oficial del cristianismo, hasta archivos sobre fenómenos inexplicables, todo esto muestra que el Vaticano no es solo un centro religioso, sino un guardián de verdades que podrían cambiarlo todo. Y aquí quiero detenerme otra vez para invitarte a participar. Dime en los comentarios qué opinas sobre estos secretos. ¿Crees que deberían revelarse todos los archivos y documentos al público? ¿O es mejor que permanezcan ocultos? Tu opinión puede abrir un debate que nos ayude a reflexionar sobre lo que significa el poder de la información y el derecho a conocer la verdad. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de tantos siglos de silencio, cada cierto tiempo se filtra un detalle, un manuscrito o un testimonio que vuelva a despertar la intriga. Como si el Vaticano, a pesar de su esfuerzo por mantenerlo todo bajo control, no pudiera contener completamente el peso de tantos secretos acumulados. Y quizá esa es la razón por la que este tema nunca deja de fascinar al mundo entero. Si llegaste hasta aquí, significa que eres de las personas que buscan respuestas más allá de lo evidente. Por eso quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando los misterios más ocultos de la historia. Así formarás parte de una comunidad que no se conforma con las versiones oficiales y que busca la verdad detrás de lo que nos cuentan. Porque los secretos del Vaticano no son solo parte del pasado, siguen vivos hoy, en cada decisión que se toma, en cada documento que permanece bajo llave y en cada silencio que oculta más de lo que revela. Y juntos, paso a paso, iremos iluminando esas sombras para acercarnos un poco más a la verdad.